peculio, ¿no? Dependiendo del monto y si dispone de los recursos, ¿no? O también a través de donaciones, ¿no? Ayuda de familiares. Eso se entiende como un aporte propio, ¿no? Cuando no hay condicionamiento, ¿no? También hay amigos que te prestan por un tema de confianza, ¿no? Te dan el dinero y una vez que terminas tu proyecto, tú devuelves su capital y su participación, ¿no? Son formas informales que existen, pero que existen en la vida práctica para obtener un financiamiento, ¿no? Lo otro es a través de las entidades financieras, ¿no? A través de los bancos, a través de las cooperativas o a través de política de Estado, ¿no? El Estado también tiene políticas de motivar la inversión, ¿no? Acuérdense que ese es un principio económico, ¿no? Ese es el principio de la economía, para que una economía crezca necesita inversión, ¿cierto? O sea, necesita que la sociedad, el Estado, sacrifique consumo para generar ahorro, ¿no? Y ese ahorro es que se va a inversión, ¿no? La gente ahorra, va a los bancos prestan, la gente, el Estado genera liquidez que tiene un Banco Central de Reserva, genera los fondos a través de los presupuestos públicos, por eso el Banco Central de Reserva, que es la fábrica del billete, es autónomo, ¿no? Tiene una política de elección, básicamente. Y es una manera de introducir crédito, ¿no? Actualmente lo que sucede es que el financiamiento es caro, las políticas de Estado actualmente van a los bancos y los bancos prestan a empresas que no los necesitan o que tienen una seguridad en el pago, o sea, no incentivan a la micro, pequeña empresa. Eso es una consecuencia de la informalidad en que vivimos, ¿no? Y la idea es que la inversión crezca. Cuando la inversión crece, la gente invierte, produce ese producto, genera una venta, esa venta genera ingresos y genera empleo, ¿cierto? Entonces es un ciclo específico, ¿no? Por eso es importante la inversión. Ahora, el Estado por eso entra a tallar, ¿no? El Estado entra a tallar con los financiamientos, ¿cierto? Entonces lo que hace es agregarle un costo al egreso del proyecto, ¿no? Y por tanto reduce utilidad, ¿cierto? Si yo tengo ingresos menos, si yo tengo ingresos, ¿no? Si yo tengo acá ingreso menos egreso, ¿sí o no? Eso es lo que yo tengo, es utilidad, ¿sí o no? Es un concepto elemental. Pero si yo a este egreso le agrego préstamo, o sea, interés, ¿cierto? Gasto financiero, esta utilidad obviamente va a ser menos, ¿cierto? Va a ser menor, ¿no? Entonces, en el sentido literal, ¿no? Lo que sucede es que el Estado sacrifica impuestos, ¿no? Y obviamente si hay menos utilidades, hay menos impuestos, ¿cierto? Pero eso no significa pues que la empresa vaya mal o bien, ¿no? Eso es simplemente que la utilidad es el reflejo de una menor inversión de capital propio, ¿no? O sea, tú inviertes menos para ganar igual. O sea, al final obtienes rentabilidad. Eso ya depende de gestión. Pero entonces el financiamiento es importante. Eso genera una mayores oportunidades de capital. Y ahora, sobre todo en esta época de pandemia, en donde las empresas requieren básicamente de capital de trabajo, ¿no?
Entonces es importante el financiamiento. Esto ya lo hemos visto. Hay también financiamientos externos. Uno puede pedir dinero de afuera a través de las entidades cuando son grandes. También lo hacen los pequeños, ¿no? A través de... Hay muchas familias que apoyan del extranjero, apoyan proyectos, sobre todo que estén, ahora los proyectos sociales, sobre todo, que estén vinculados a drogas, que estén involucrados al tema de la mujer, al tema de las niñas, no niños, niñas, al tema del medio ambiente, reciben ayuda hasta de familias, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad. El otro tipo de financiamiento, como hemos visto, y es a través de los mismos proveedores, ¿no? O sea, es a través de bienes, ¿cierto? Ahora también está el tema de leasing. Leasing también es otra forma de financiamiento, ¿no? Que son los alquileres de equipos. O sea, yo no tengo equipos, pero alquilo, ¿no? Y de esa manera genera un nivel de financiamiento, ¿sí o no? Ahora, eso implica una evaluación de dos tipos, ¿no? Entonces, cuando entramos ahorita, ¿no? Entramos a una evaluación de dos tipos, ¿no? Hay una evaluación de tipo económico y hay una evaluación de tipo financiera. En realidad hay hasta cuatro tipos, yo diría estarían cinco, ¿no? Porque hay una evaluación económica, hay una evaluación financiera, hay una evaluación del accionista, aunque algunos lo vinculan a la financiera, y hay una evaluación social también, ¿no? Hay una evaluación social. Y ahora que está de moda el tema de la salud, ¿no? De repente hay que hacer una evaluación sanitaria, ¿no? Las dos primeras tienen que ver con el tema de las instituciones privadas, ¿no? Las dos últimas, de repente, la evaluación social, la evaluación sanitaria creo que debe ser para todas, ¿no? Sino que es un indicador que ahora se muestra, ¿no? Y la evaluación social mayormente lo hace el Estado, ¿no? Eso lo vimos arriba, ¿no? El Estado, el privado busca rentabilidad, ¿no? Pero el Estado lo que hace es buscar bienestar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación económica y la evaluación financiera? Es el financiamiento, ¿no? Esa es la diferencia entre una evaluación económica y una evaluación financiera. Lo que prima es el financiamiento. En la primera económica, tú haces una inversión de capital propio, ¿no? Y en la segunda, tú te haces con ayuda, o sea, con préstamo, ¿cierto? Ahora, eso tiene que ver con todo lo que hemos visto en todas las partes del proyecto. Tiene que ver, pues, con lo que es el mercado, ¿no? Si requerimos de incrementar una mayor cantidad de producción, de repente necesitamos una inyección de capital, ¿no? Entonces, tenemos que de repente buscar un financiamiento. Eso va a depender también de los aspectos técnicos, de lo que no, como ya le hemos dicho, no existe un mismo tamaño para un mismo proyecto, es distinto. Algunos hacen mayor producción en serie, otros menos. O sea, los tamaños varían y obviamente es una evaluación de otro tipo. No puede ser que económico, puede ser financiero. Tiene que ver con aspectos económicos financieros, ¿no? Una cosa es la economía, otra cosa es la... Cuando uno hace un balance, uno dice, ¿no? Situación económica y financiera. Básicamente, el reflejo de lo que es la situación económica está en lo que tienes, ¿no? O sea, cuáles son tus bienes. Por eso decimos, este tiene una situación económica bien, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, la financiera uno siempre lo mide desde el punto de vista del pasivo, ¿cierto? ¿No? Esa persona para endeudada tiene una situación financiera distinta, ¿no? Entonces, por un lado, si tiene muchos bienes,
con mucha liquidez a situación económica interesante. Y la otra es situación financiera que tiene mucha deuda. No siempre las dos van de la mano. Alguien puede tener muchos bienes, de repente mucha infraestructura, pero no tiene plata, no tiene liquidez. De repente tiene una buena situación económica, pero no necesariamente pueda tener una situación financiera, de ahí que ya tienen que empezar a sacrificar activos, ¿no? Entonces son cosas que se evalúan al momento de identificar un tipo de proyecto. Lo otro son los aspectos tributarios, ¿no? Cada país tiene tasas impositivas distintas, ¿no? No todos tienen las mismas tasas, lo mismo del punto de vista local, regional, ¿no? Entonces eso incrementa de alguna otra manera los costos, ¿no? Y obviamente va a haber una afectación en la rentabilidad del proyecto, ¿no? Específicamente. Con todas esas herramientas uno construye ya cuadros, ¿no? Que son los flujos de caja, ¿no? Y los flujos de caja, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con liquidez, ¿no? Acuérdense que una de las cosas fundamentales, ¿no? De toda empresa, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ve un negocio? A ver, díganmelo por el chat, a ver, participen también, ¿no? Escriban ahí algo, de tal manera que esto no sea un monólogo. Cuando hablamos de construcción de flujo de caja, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Cuando yo hablo de flujo de caja, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, escríbanlo por el chat nomás, yo les miro. Claro, son ingresos y egresos, ¿no? Básicamente, muy bien, el objetivo es, el objetivo no es tanto ver el ingreso y el egreso, el objetivo es que haya un flujo, un flujo neto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? Al proyecto le conviene tener un flujo, que el ingreso sea mayor que el egreso, tiene que ser positivo, ¿sí o no? Claro. Muy bien, Michael, ¿no? Claro, o sea, la idea es que uno siempre, cada tiempo, vea que tiene liquidez, ¿no? ¿No? No es que no tenga, sino tiene liquidez, ¿no? Y si no tiene liquidez, por lo menos rotar rápido, ¿no? La gente que vende rota, compra y rota, ¿no? Pero siempre va teniendo liquidez. Y en función a esos cuadros que vamos a desarrollar es que hacemos la evaluación, ¿sí o no? Hacemos la evaluación en base a criterios, ¿no? O sea, por un lado, hay el criterio desde el punto de vista económico y por otro lado hay el criterio desde el punto de vista financiero. Entonces habrá un flujo de caja económico, un flujo de caja financiero, ¿sí o no? Entonces hay que identificar dentro de todas las acciones que se desarrollan dentro de la empresa qué cosa es, qué ingresa y qué egresa desde el punto de vista del dinero, ¿cierto? ¿No? Porque utilidad siempre será efectivo o no. ¿Qué dicen? Si una empresa tiene utilidad, ¿siempre será dinero o no? ¿Ah? ¿Quién dice? Es lo mismo que, por decir, ¿no? Un estado de pérdidas y ganancias. Un estado de resultados será igual a un flujo de caja, porque también un estado de resultados habla de ingreso y egreso, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es distinto? ¿O en qué se diferencia? ¿Quién me dice? ¿Hay alguien por ahí? ¿No? ¿De lo mismo? ¿Será lo mismo utilidad, si queremos hablar, porque yo tengo ingreso, egreso, utilidad en el flujo de caja, también habrá un ingreso y un egreso, no habrá un flujo neto. ¿Ese flujo neto siempre será igual a la utilidad o es distinta? ¿Ah? ¿Quién me lo dice ahí, por ahí? ¿Alguien? ¿No hay nada? ¿O es lo mismo?
¿Mm? Nada de nada. Algo que se le ocurra. Claro, hay lo que son las ventas a crédito, ¿sí o no? ¿No? Y aparecerá ahí como un ingreso, pero no es liquidez, ¿cierto? Claro, en el caso de flujo de caja es solo caja, ¿no? Sí, en el caso de utilidad, bueno, ya dije una, de repente puede ser crédito. Cuando es crédito a corto plazo, como al toque se hace una cuentita por cobrar, al toque se hace líquido, ¿no? ¿Sí o no? Pero en el momento no es líquido, ¿cierto? ¿No? ¿Qué otra cosa hace que la utilidad no sea igual al flujo de caja? ¿No? No siempre. Ya lo hemos conversado, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Lo hemos visto ya cuando hemos hecho el resumen de todo lo que es la evaluación, porque esto estamos un tanto reiterando. Acá estamos viendo un poco con detenimiento. ¿Ves cuál es? ¿Ah? Una cosa, por ejemplo, es el, la depreciación, ¿no? ¿Sí o no? La depreciación, los equipos se deprecian y en el balance aparece como un activo fijo, pero cuando se deprecia, eso se carga a un estado de resultados, ¿cierto? Y ahí la depreciación aparece como un egreso, ¿cierto? Pero en realidad no hay egreso por depreciación, ¿sí o no? En realidad depreciación es caja, ¿sí o no? Entonces ahí uno se puede imaginar que puede generar, puede tener muchos equipos y generar mucha depreciación. Y obviamente eso te va a generar menos utilidad, ¿sí o no? Y al tener menos utilidad vas a pagar menos impuestos. Pero en realidad la depreciación no ha significado egreso, ahí es liquidez, ¿sí o no? Claro, entonces, fíjense, por eso eso está regulado específicamente. Lo mismo pasa con los seguros y lo mismo pasa con los intereses, ¿no? Con lo que es el crédito. El crédito lo que hace es reducir utilidad, el Estado sacrifica impuestos, pero ¿para qué? Para generar inversión. Entonces, no siempre el flujo de caja puede coincidir con el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la evaluación, por eso tenemos lo que es el flujo, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Entonces ahí uno hace algunos supuestos, eh, en el caso del mercado, o sea, cuando uno hace proyectos, acuérdense que las ventas no lo sé, los costos sí lo sé, pero las ventas no lo sé. Entonces, sobre todo más aún cuando las economías son inflacionarias o fenómenos como este, como la pandemia. Entonces, yo no sé más o menos, pero puedo proyectar, yo puedo estimar, ¿no? Cómo más o menos puede andar mi mercado. Lo mismo pasa con tecnología, ¿no? Lo mismo pasa con la situación económica y financiera, los tributos que son estables, ¿no? O sea, se supone que todos esos parámetros no van a variar al momento que yo proyecte mi proyecto. No va a haber alguna distorsión en el caso de mercado o en el aspecto técnico, ¿no? Porque de repente yo utilizo una tecnología, ¿no? Y al día siguiente aparece pues una tecnología más barata, ¿cierto? Y que produce más, o sea, que hace más cosas, ¿sí o no? Entonces, obviamente, mi proyecto ya quedó obsoleto, ¿no? O sea, mi equipo ya no sirve, ¿sí o no? Claro, es la competencia ahorita que son de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas importadas y las mascarillas informales, ¿cierto? Y que se están elevando, ahorita ya forma parte de la canasta básica, ¿no? El hecho de tener una mascarillas en casa es como ya un producto dentro de la canasta básica de la familia, ¿no? Entonces eso hace que se distorsione un tanto temas de mercado, temas técnicos, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que se estabilizará. Lo mismo pasará con las vacunas, supongo. Entonces, dentro de ese flujo de caja, ahí se va mirando el tema de la inversión. Ya sabemos, inversión, ¿qué cosa es? ¿Qué compone inversión? ¿Sí? ¿Quién me lo dice?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de inversión? ¿Ah? ¿Qué cosa es inversión? Esa es pregunta, a ver. ¿Qué conforma la inversión? ¿Ah? Básicamente, ¿m? El capital, ¿sí o no? Claro, o sea, lo que uno, la inversión es el activo, ¿cierto? Claro, por el capital, cuando hablo de capital, te refieres pues, al patrimonio, ¿sí o no? Pero con ese capital, ¿qué hago? ¿Ah? Por el lado del activo, ¿qué es lo que hago con ese capital? ¿Ah? ¿Lo utilizo para qué? ¿Mm? ¿Para qué se hace la inversión? ¿Cómo mido la inversión en un estado contable? ¿Ah? Compra de mercaderías. Bueno, pues no sé, no creo, ¿no? O sea, claro, cuando uno desde el punto de vista informal dice es mi inversión, ¿no? ¿No? Cuando yo estoy invirtiendo eso en eso, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no? Claro, pero uno contablemente lo que ve es su activo, ¿no? En este caso, cuando uno inicia un proyecto, lo que mayormente ve es su activo, si tiene activo fijo, activo fijo. Pero también hay un elemento que les había manifestado, ¿no? Que tiene que ver con el capital de trabajo, ¿cierto? Acuérdense que cuando uno empieza un proyecto, lo primero que tiene que comprar, si necesita equipo, equipo. Pero tiene que tener un margen de liquidez, ¿sí o no? Y esa liquidez tiene que formar parte del capital de trabajo, o para comprar mercadería los primeros meses, ¿no? Insumos, ¿no? Pues yo no voy a vender todavía. Entonces necesito un capital de trabajo para poder eh, producir y tenerlo los primeros meses, ¿no? Y los siguientes meses ya pues me genera la venta. Ahí se produce el fenómeno del coste de venta. Pero es capital de trabajo. Básicamente inversión es activo fijo y capital de trabajo, ¿no? A veces es un error a veces que se comete cuando sustentan un proyecto en los jóvenes que se titulan, ¿no? En ese sentido. Y lo otro tiene que ver ya con depreciación. Ahí, bueno, se va a ver lo que es la parte de ingresos por venta, ¿no? Ahí se considera tanto venta como costo, no se considera el IGB porque como es proyecto, básicamente al restarse se hace cero, ¿no? Se hace cero. Entonces lo que tenemos ahí son, en este caso, los ingresos, que son las ventas, o pueden ser también los créditos, ¿cierto? Y ya viene todo lo que es ya los egresos a través de lo que nosotros consumimos, ¿no? Y ahí viene lo que decía los flujos, flujo de caja y flujo económico. Entonces, eso es lo que compone lo que es lo que son el proceso de evaluación, ¿no? La inversión ya sabemos es tangible, no tangible, todo lo que son, ya le dije, el capital de trabajo, y en función a la vida útil es que uno proyecta lo que es su inversión. Al momento de terminar, ¿no? Al momento de terminar el proyecto, volverá a adquirir activos, simplemente liquidar a la empresa, ¿no? Es algo normal, ¿ya? Bueno, ya sabemos la depreciación, ese es un tema aparte, específicamente es producto de el desgaste que tienen los, eh, los activos fijos, ¿no? Que tengan una vida mayor de un año, ¿no? Todo lo que es que tiene una vida mayor de un año se considera activo fijo, ¿no? Supongo ya ustedes por la misma carrera que tienen habrán participado de muchos trabajos de inventario, ¿no? Normalmente a fin de año, ¿no? En diciembre, Año Nuevo, son las fechas claves, ¿no? Que utilizan las empresas para hacer sus inventarios, ¿no? Y hacer todo lo que demande. Entonces porque todo tiene que estar estable, ¿no? ¿No? Y entonces ahí hay que identificar qué cosa es un activo fijo, ¿no? Y qué cosa no es activo fijo, simplemente lo consideramos un gasto, ¿sí o no?
básicamente. O sea, lo que dura más de un año, entonces eso es activo fijo y eso se deprecia, ¿cierto? Y hay fórmulas de depreciación, ¿no? Hay fórmulas de depreciación lineal, dígitos, a través de saldo decreciente, o fórmulas especiales, ¿no? Cuando hay mucha inversión, entonces eso tiene que ver con los convenios o contratos, ¿no? Contratos petroleros, mineros, que negocia el Estado, de repente hay un tipo especial de depreciación. Entonces ahí se obtiene pues el ingreso y las ventas. Los ingresos y las ventas, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Y en el caso de los egresos, igual ahí tenemos los costos, todo lo que son los costos primos, ¿no? Los gastos administrativos, gasto de ventas, que son los llamados gastos operativos, ¿cierto? Y si hay un crédito de por medio, son los gastos financieros, ¿cierto? Son los básicos que uno genera, ¿no? Todo lo que va a mantenerse en el proyecto es lo que tienes que considerar, o sea, no debes dejar nada ni por ahí, ni el papel higiénico, ¿no? Si usas papel higiénico tendrá formará parte de mi estructura de gastos, ¿no? Obviamente no es un activo. Todo lo que sea, hasta un lapicero forma parte de los egresos y costos. Ese es un modelo, eso ya lo vimos, ¿no? Básicamente, ¿no? Acá ustedes ven, ¿no? En este caso, es el número este es ingreso de una clínica, un policlínico, ¿no? Número de consulta, precio, ¿no? O sea, estos números de consulta que ven los 30, 30, 30 que ustedes ven ahí, ya es un estimado, ¿cierto? Igualito ustedes van a tener que hacer, ¿no? Tienen que estimar. Si tienen un mercado grande de 1000 clientes y tu proyecto llega a 100, está bien, ya está justificado que sí hay un mercado. No necesariamente tu proyecto va a cubrir todo el mercado. Y obviamente manejas un precio. Ustedes ven en el proyecto, el precio es casi el mismo, no varía. Entonces se está suponiendo que es a precio constante, ¿cierto? ¿No? Esa es una discusión, ¿no? Deberíamos considerar precio constante si lo vamos a proyectar a un año, 2 años, ¿no? O deberíamos considerar precio real, a precio corriente, ¿no? Ahora, la lógica es que si los precios aumentan, quiere decir que por un lado aumentan los precios de venta y por otro lado también aumentarán los costos, ¿cierto? Y entonces la diferencia se compensa, ¿sí o no? Entonces no necesito para efecto de proyecto, ¿no? Tomar en cuenta tasas de inflación. En algunos casos podría ser, ¿no? Casos en donde tendríamos que manejar el tema de crédito, así es que la inflación es alta. Entonces, pero normalmente se utilizan precios constantes. Entonces, el producto de 30, el número de consultas por el precio de venta, este es un dato importante que ustedes van a tener que hallar, pues se supone que han hecho un estudio de mercado, ¿cierto? Y ese estudio de mercado este dato no es un dato solito, pues, ¿no? Ese dato tiene que ser un dato sustentable, ¿no? Entonces uno se va a tu estudio de mercado y ahí ve, ¿cuántas de allá? Está bien, cuadra tus 30, ¿cierto? Y ese 30 tiene que ver también con tu tamaño, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿No? En este caso la clínica es su tamaño, su aforo. Entonces, todo eso tiene que estar sustentado. Lo mismo pasa con el precio, ¿cierto? Se supone que es un precio de acuerdo a un tipo de consulta, promedio, etcétera, etcétera. No hagan muchos productos, es un solo producto y ese es tu producto bandera. Esto es el ingreso. Ya tengo mi ingreso por venta. Esto ya sabemos que es por estudio de mercado. ¿Sí o no? Esto de acá es por mercado. ¿Estamos? Después tenemos ya los egresos, ¿cierto? En este caso, empieza del año cero, ¿no? Acá solamente vas a tener egreso porque empieza tu proyecto, por eso es que todo aparece como ingreso, no hay nada, ¿cierto? Y tienes egreso. Egreso se supone que es... Sí, dime. ¿Me escuchas?
¿Sí? ¿Algo quiere decir? Sí, te escucho. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Allá, sí. ¿Algo quería decir la compañera? Sí, nada, allá. Entonces, miren, el, el, lo voy a tener el chat acá abierto, ¿eh? Por si algo ahí pasa. No vaya a ser que alguien se me desmaye. Ahí. Ya. Entonces acá, mira, tenemos el egreso en el año cero, no solamente es inversión. Mira, se supone que todo esto es inversión, ¿cierto? Y a partir ya del año uno o el mes uno ya tú empiezas a generar renta, como está acá, y obviamente ya aparecen tus costos, ¿cierto? Ahora alguien me diría, sí, pero en este año cero hay costos, pues alguien habrá, sí, está en capital de trabajo. Por eso acá aparece capital de trabajo, ¿cierto? No, de repente está todo junto, pero en algún lado tienes que tener un margen de liquidez. Entonces acá tú tienes costos variables, ¿no? Que ya es producto del negocio, ¿cierto? Acá tú ves que es igualito. El alquiler, que son costos fijos, personal, que lo estimas igual, servicios públicos también. O sea, en proyectos casi no hay mucha variación al momento de uno proyectar, ¿no? Publicidad igual, acá está estimando que todos los años, ¿no? Sus costos van a ser similares, ¿no? Ahí considera un pago de IGB que no es relevante, ¿cierto? Yo le dije, ¿no? El IGB con IGB, pero bueno, lo pone por una cuestión de y pone impuesto a la renta, ¿no? Que obviamente cada año va pagando. Acá lo pone efectivamente, en realidad debería ser al siguiente año, porque mayormente impuesto a la renta se paga pues no se paga este año, se paga el siguiente, ¿cierto? Entonces acá debería ser cero y sería acá. Bueno, pero hay que valorar el trabajo. Entonces ahí tenemos lo que es el pago, todo lo que son los egresos. Entonces la diferencia entre lo que es ingreso menos egreso es lo que me da este flujo, ¿cierto? ¿No? Este llamado flujo neto, ¿no? Este flujo, si yo considero acá préstamos, entonces sería un flujo económico, un flujo financiero, ¿cierto? Y si yo considero solamente aporte propio, si yo no veo acá aporte propio, solamente veo aporte propio, entonces solamente es un flujo económico, ¿cierto? Entonces ese es el manejo actual. O esa es una presentación de tabla, hay muchas tablas distintas, ¿no? En el Excel haremos otra forma, de repente, ¿no? Pero el concepto es ese, ¿no? Entonces, ahí no figura lo que es en este caso, lo que es el pago financiero, ¿cierto? El gasto financiero, y esa es otra figura que hay que analizarlo. Analizamos un caso, ¿ya? Entonces, bueno, ahí viene el tema de la tasa de descuento, ¿no? Que tiene que ver con. Tasa de descuento es rentabilidad. Ahí hay dos cosas, ¿no? Uno es el costo de capital, que lo que tiene que ver mucho con el tema de lo que ofrecen o lo que genera el proyecto en sí, y el otro es el costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad es básicamente todo lo que existe en el mercado, ¿no? Y tu proyección específica, ahí incluso lo generan a través de una fórmula que es un poco complicadita, pero bueno, puedes estimar, ¿no? En base a todos los, las alternativas que puedes tener de inversión, entonces tú puedes estimar un costo de oportunidad. Normalmente uno dice, mi costo de oportunidad pues es la tasa bancaria, la tasa que me dé el banco, o alguien diría, pero mi costo de oportunidad es, no sé, la tasa de cambio, ¿cierto? O sea, cuánto me genera en términos de tipo de cambio. O sea, hay diversas maneras
de cómo uno puede estimar un costo de oportunidad. Y eso me sirve como factor de comparación cuando yo hago una comparación de mi proyecto, ¿no? Entonces, y ahí vienen los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? O sea, ¿cómo es que uno decide si el proyecto es bien o el proyecto es mal, ¿no? Hay el tema de la relación costo-beneficio, ¿cierto? O beneficio-costo, ¿no? Es decir, el beneficio tiene que ser mayor que el costo. Y durante todo el año o durante todo el periodo del proyecto hay esa relación, ¿no? Ese indicador de que beneficio es mayor que costo, o sea que es 1, mayor que 1, entonces el proyecto es viable, ¿no? En el sentido de que, pues, si el beneficio-costo es 0, ¿sí o no? Si yo tengo algo así, ¿no? Para que ustedes, si la relación entre beneficio, ¿no? Si la relación, me quedan 5 minutos. Hay otro link que les he dado. Si tienen otro link ahí que les he mandado 2, ¿ya? Se conectan una vez que nos salimos de acá, ¿ya? 5 minutos ahí para que grabe esta sesión. Entonces, si el beneficio-costo, esto tiene que ser mayor que 1, ¿sí o no? Marquen la asistencia, ¿ya? Marquen, ahí tienen el link a la mano. Tienen mayor que 1, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo tengo, ya un indicador, ¿sí o no? El otro es a través del periodo de recuperación, ¿sí o no? El otro es a través del periodo de recuperación, ¿sí o no? O sea, el periodo de recuperación, ¿cierto? El periodo de recuperación es cuando, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar mi inversión, ¿cierto? O sea, acá esto tiene que ver con tiempo, ¿sí o no? O sea, ¿en qué tiempo? Entonces uno va viendo su flujo de caja, ¿cierto? Y cuando va haciendo sus acumulados, va acumulando flujo de caja, entonces eso llega a su inversión, entonces es en el año 5 yo ya recupero, ¿cierto? Eso es importante porque ya básicamente ya estás contento, ¿no? Porque ya tienes tu plata y ya lo otro ya es ganancia, pues, ¿no? Ya es liquidez, ya tú ves si reinviertes o no. Y lo que vamos a desarrollar, lo más común, es esta, ¿no? El TIR, la tasa interna de retorno y el BAN, ¿no? Entonces, ¿qué significa el TIR? TIR es tasa de interés, es rentabilidad, ¿cierto? Entonces tú vas a calcular una tasa de interés. ¿Cuánto te va a significar tus beneficios frente a tu inversión, ¿no? Entonces lo que haces es igualar, es la aplicación de la matemática financiera, ¿no? Y calculas esa tasa interna de retorno, ¿no? Lo puedes hacer a través de Excel también o haces el cálculo con la fórmula financiera. Y el BAN hace lo mismo, pero ya lo hace en términos de unidades monetarias, ¿no? O sea, quiere decir que tus beneficios actualizados tienen que ser mayores que tu inversión, ¿cierto? Es decir, tu plata ha crecido, ¿no? Entonces, cuando